Saludos cordiales, bienvenidos nuevamente a otro curso de arquitectura de computadoras. En esta ocasión vamos a estudiar las tarjetas de expansión. Como objetivo vamos a conocer qué son las tarjetas de expansión y cuáles son sus características. Veremos algunos tipos y también veremos las tarjetas gráficas y algunas características. Sabemos primeramente que las tarjetas de expansión son elementos que se colocan en una ranura de expansión, la cual se encuentra colocada en la tarjeta madre o en la placa base. El equipo provee algunas funcionalidades que por cierto no ofrecen, posiblemente un sonido envolvente, una tarjeta gráfica para juegos o para diseñador gráfico, o bien funciones que nosotros queremos mejorar solamente con la intencionalidad de tener audio o video de alta calidad. Las tarjetas de gráfica o tarjetas de expansión gráfica son de las más utilizadas en la actualidad, aunque por lo general vienen integradas en las placas bases, y esta se encarga de procesar toda aquella información o datos provenientes de los diferentes dispositivos de entrada, y los cuales son procesados por nuestro microprocesador hasta dar como resultado una salida en nuestro monitor. Dispone de alta calidad y también dispone de capacidad de memoria, por lo cual la velocidad de la computadora puede también hacer que algunas imágenes de alta calidad se puedan mostrar de una mejor resolución o de una pobre resolución. Para esto, la memoria RAM, también conocida como VRAM, es una especie de memoria alojada precisamente en las tarjetas gráficas, o la GPU Graphics Processing Unit o unidad de procesamiento gráfico. Es un procesador dedicado a que los gráficos tengan un mejor renderizado o una mejor presentación. Actualmente las tarjetas gráficas que se encuentran en el mercado son del tipo PCI Express, aunque también podrán encontrarse algunas del tipo AGP. Algunas tarjetas de expansión del tipo gráfico tienen también sus características. Tenemos tarjetas gráficas dedicadas, gráfica integrada, tarjeta gráfica dedicada integrada y también tarjeta gráfica integrada en el procesador. La tarjeta gráfica dedicada se conecta a través de la ranura de expansión conocida como PCI Express, de tal manera que puede proveer mayores niveles de rendimiento y características que otras. Mientras que la tarjeta gráfica integrada en la placa base o tarjeta madre es la que se encuentra en la placa base como parte del chipset, es decir, que comparte también parte de la memoria RAM y otros componentes que se encuentran disponibles en la placa base. Este tipo de características se ve por lo general en los equipos portátiles. Luego tenemos las tarjetas gráficas dedicadas e integradas en la placa base. Este tipo de tarjeta dedicada se encuentra también integrada en la placa base. Tiene una resolución bastante interesante y se encuentran también comúnmente en los portátiles. Mientras que la tarjeta gráfica integrada en el procesador es aquella que se encuentra dentro del procesador y es aquella que permite que algunas computadoras sean más económicas, y esto pues provee un rendimiento un poquito intermedio o menor que lo que por lo general tenemos una tarjeta externa o que se pueda colocar en una ranura de expansión, pero su objetivo es ahorrar energía en los portátiles y en otros dispositivos, y también pues permite pues ver algunas imágenes, aunque tal vez no de una calidad alta, pero sí nos permite ver contenido. También tenemos algunas especificaciones dependiendo el fabricante de la GPU. Generalmente puede ser ATI o Nvidia, aunque también hay otros fabricantes como por ejemplo el 3D-FX y Matrox, pero no son muy comunes dentro de nuestro mercado. También existe la información sobre la VRAM, donde se indica la capacidad que tiene la memoria o la memoria sobre la tarjeta, y la cual es compartida de tal manera que la capacidad de la tarjeta pues sea bastante notable. Y el tipo de interfaz es si es del modelo slot donde va ensamblada la tarjeta, es decir
que las tarjetas de expansión del tipo gráfica se comportan como un tipo de memoria RAM, la cual se coloca sobre un slot y de esa manera queda asegurada. Ahora pues veamos así de manera rápida un concepto bastante amplio de lo que es una tarjeta gráfica. Primeramente, ¿qué hace? Pues interpreta datos y que llegan al procesador y los organiza de tal manera que calcula el valor de cada píxel y lo almacena en una memoria de video para posteriormente presentarlos en el monitor. También desde la memoria de video toma algunos resultados salientes del proceso anterior, es decir, datos digitales, y esto los envía a los conectores de salida adaptándolos de tal manera que estos convengan. Pero ¿qué es realmente una tarjeta gráfica? Bueno, es un componente informático, es un hardware que lo que hace es transmitir al monitor la información gráfica que nosotros deseamos presentar en pantalla y se implementa en un PCB. Si lo vemos de una manera simple, aquí tenemos una tarjeta gráfica en el cual tenemos los conectores, también conocidos como puertos, que es donde se van a conectar los cables que de él van a desprenderse, y también contiene algunos elementos como el procesador gráfico, también memoria de video, también tiene una BIOS y tiene un RAM. Todo esto se comporta como en forma de chipset. Si nosotros hemos visto un microprocesador o hemos visto el Soul Bridge o el Node Bridge, nos daremos cuenta que estos son también tipos de elementos que nosotros vemos en las placas bases, tipo chipset. En el caso de las tarjetas de video, como otros tipos también de tarjetas, los contienen. También algunos de los elementos muy comunes que tenemos es que existe para las tarjetas muy especializadas, tenemos una especie de cooler, tenemos un ventilador y también tenemos un elemento que permite enfriar el microprocesador o el chipset que se encarga de procesar lo que es el video. También tiene lo que son los conectores para lo que es el puerto PCI Express o el bus PCI Express, el cual se encuentra en la placa base, y también va a disponer de una forma externa para su conectividad tipos de conectores. Por ejemplo, el S-Video, que es como un tipo de conector de cable RCA, o también a través de puerto VGA o del tipo DVI. Las tarjetas gráficas, como en sí, tienen otros elementos que permiten su procesamiento. En este caso, cuando hablamos de la unidad de procesamiento gráfico o la GPU, es realmente un procesador que viene integrado en la tarjeta de expansión y que tiene la funcionalidad de controlar todo lo referente al video. Recibe datos desde alguna de las aplicaciones, desde que el usuario tiene su interacción con el equipo, y lo que hace es nada más traducir estos datos de tal manera que se ubiquen en una determinada posición, es decir, dentro de la memoria de la tarjeta. Las GPU surgieron cuando la potencia del procesador era insuficiente. En el caso de los primeros computadores que tenían procesadores de la generación x86, no era necesario tener un cooler. Bueno, con solo tener un disipador de calor era suficiente, pero debido a la demanda y también a la necesidad de implementar las computadoras en otras áreas, como el caso del diseño gráfico, los videojuegos, CAD y otras áreas, requirió de que estos crecieran también en cuanto a su característica de procesamiento. Y esto lo que implicó radicalmente es que las tarjetas gráficas ya no fueran solamente tarjetas, sino que también fueran como una especie de placa base, con su propio micro, memoria RAM y su propia BIOS. También tienen una memoria, aunque también podemos conocerla como un tipo de RAM, pero también se le puede conocer como RAM o VRAM o memoria de video. En este caso es una memoria de acceso aleatorio y es volátil. Esto significa que una vez que ya no recibe energía eléctrica o el equipo es apagado, todos los datos desaparecen. La GPU nada más almacena información relacionada con texturas o gráficos, que son, digamos,
como los datos que precisamente recibirá este tipo de componente. Y estas memorias vienen integradas, o sea que no se pueden cambiar como las memorias RAM de nuestra computadora, sino que ya vienen integradas como un chipset. Algunos tipos de memoria RAM, esto también ha venido evolucionando al igual que el resto de la tecnología de las computadoras. Los primeros modelos utilizaban pues prácticamente una misma memoria, es decir, la memoria RAM de nuestro computador, e inclusive utilizaban los procesadores que venían en la placa base, ya que eran, digamos, equipos pensados para trabajar con áreas o elementos básicos. Así que algunos tipos de VRAM que podemos encontrar hoy en la actualidad son el GDDR5 y el GDDR5X. También encontraremos el HBM y HBM2, aunque están siendo empezar a comercializarse los GDDR6 y los HBM3. Todo estos son elementos evolutivos de las memorias RAM dedicadas. Continuando con el estudio de las tarjetas gráficas y sus elementos principales, vamos a decir que los tipos de memoria VRAM y sus diferentes, digamos, clasificaciones aparecieron por primera vez en la Radeon HD 4870 allá por 2008. Estaban conformadas por un chip RAM con un bus de 32 bits, y esto significa que podíamos mover toda la información e ir creciendo durante todo este tiempo a través del ciclo del reloj. Es decir, que este tipo de memoria empezó a evolucionar de tal manera que ahora se maneja de una manera independiente del microprocesador y de los elementos que conforman la placa base. Ahora, una diferencia entre las GDDR5 y la GDDR5X es que en estas memorias la capacidad para acceder a un número de bloques en el ciclo de reloj es un poco mucho mayor. En el caso del GDDR5 accedemos con 8, y en el caso del GDDR5X dobla esa cantidad, haciendo posible que el rendimiento de la computadora sea mucho que mejor. Para tener así un ejemplo, pues veamos así simples cambios o diferencias entre estos dos tipos de memoria. Primero, que el GDDR5 es de 32 bits y está arriba de 1750 MHz, es decir, 7 Gbps, o sea, gigabits por segundo, o está arriba también de 28 GB por segundo en el chip y consume 1.5 voltaje. En el caso de la GDDR5X es de 64 bits, está arriba de 3500 MHz, es decir, 14 Gbps, y está arriba de 56 GB o gigabytes por segundo. Esto estamos hablando en el chip, y el consumo es prácticamente el mismo. Ahora, si vemos ahí también la diferencia entre el HBM y HBM2, también son prácticamente similares. Es decir, que el comportamiento es como un tipo de memoria flash, tiene un comportamiento LAN, y en este caso pues la fabricación de estos módulos es un poco más escaso o un poco más difícil, y esto porque está configurado de tal manera que hay varios DRAM apilados. De esta manera cada stack o cada pila funciona como un bloque autónomo, aunque este consume menos y puede trabajar a velocidades menores que la memoria anterior que hablamos. Por ejemplo, cada módulo de DRAM puede contener un bus de 1024 bits por segundo, superior a los 32 de la tecnología GDDR5X. Esta tecnología dispone de 1024 canales y se instala sobre una base de silicio, es decir, que sería nuestro conductor electrónico. Entonces el potencial de la memoria HBM2 lo convierte en una de las opciones ideales para los modelos diseñados de computadoras y aprendizaje profundo, e inteligencia artificial. Entonces, al momento de adquirir una computadora, pues veamos cuáles serían las características de nuestra tarjeta de video, y también pues qué elementos nosotros tenemos que considerar para que esta tarjeta pues valga la pena para ciertas áreas del conocimiento que nos interesan. Aún hasta para los videojuegos es importante saber qué tipo de tarjeta nos conviene.
También, si lo vemos desde otro ángulo, vamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre HBM y HBM2, y esta es la forma como se estructuran los bloques, y esto significa cómo están apilados cada uno de los tramos. Realmente no es mucha la diferencia, pero sí se logra ver en su arquitectura que una de ellas es un poco más rápido que la otra, haciendo que sea una de las opciones más ideales para el trabajo de inteligencia artificial y CAD. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas de este tipo de memoria. En el caso del HBM podemos decir que tiene menor consumo de energía. El factor es un poco más pequeña, mayor ancho de banda, menos calentamiento y mejor performance. Pero también tenemos un par de desventajas. Esta tecnología es muy costosa y es muy baja su disponibilidad, ya que debido a esto se encarece el equipo. En el caso del GDR5 y el HBM, las diferencias son prácticamente muy notorias. Si lo vemos desde el punto de vista del ancho de banda o el ancho del bus, la velocidad del reloj, el ancho de banda y el voltaje, notaremos que hay una gran diferencia. En el caso del GDDR5 pues maneja 32 bits, mientras que el HBM 1024. Y así podemos ver las otras características que en el caso de HBM pues la duplican. También las diferencias entre el GDR5 y HBM, viendo desde el punto de vista de una gráfica. En este caso, si hablamos en parte del ancho de banda, pues el HBM pues tiene más velocidad, tiene todavía un mejor rendimiento, pero por eso mismo lo convierte en una de las memorias un poco más costosas, por los cuales pues comúnmente notaremos la presencia de los GDDR5. También lo podemos representar a nivel gráfico. Veremos también que el tamaño pues cambia, aunque relativamente no es así una diferencia bien remarcada, pero sí podemos hablar un poco sobre costos. También podemos hablar de la GDDR6, que sería como el equivalente a una próxima versión mejorada de las versiones de la GDDR5. Es posible que esté en funcionamiento al momento del desarrollo de esta presentación. Es posible que ya esté implementada o esté en proceso de salir ya esta versión y maneja pues velocidades más excepcionales, haciéndolo también un tipo de memoria de alto rendimiento, y también por ello lo hace más costoso. Este tipo de memoria está siendo desarrollado por Samsung, por Micron y Hynix, que son, digamos, como las empresas más comunes en la fabricación de memorias RAM y de memoria para video. Y aquí comparto una tabla donde podemos ver algunas comparativas entre estos dos tipos de memoria. Así que al momento también de adquirir una tarjeta de video, y si tenemos acceso a la información relacionada con la VRAM o la RAM de video, podemos también optar por estas características. Pero vuelvo a repetirlo, y también tiene que ver bastante la cuestión del costo. Cuando un producto es mucho mejor o tiene alto rendimiento, tiende a ser caro. Algunos tipos de VRAM, está el caso del HBM3, que sería como la próxima estandarización y la sucesora del HBM2. En conceptos generales, el reemplazo por una nueva versión implica pues un alto rendimiento, es mucho más rápido y un consumo de energía mínima. Se supone que llegará hasta las 64 GB, en este caso en las tarjetas de video gráfico, y un ancho de banda hasta de 512 GB por pila. Su producción e implementación en las memorias gráficas se estima que empezó en el 2020, pero es posible que al momento del desarrollo de esta presentación esté en implementación o esté en una nueva versión por salir al mercado. Igual te comparto una tabla donde podemos ver las diferencias entre las memorias, los fabricantes, y ver cuál es el rendimiento de cada una de ellas. Estas especificaciones podrán servirle para tomar una decisión al momento de adquirir una computadora de alta gama para poder hacer trabajos un poco más elevados, como por ejemplo trabajos de CAD, trabajos gráficos o trabajos de renderización, o de lo que le llamamos también el 3D.
o posiblemente también videojuegos que manejan estas características. Y luego pues hablamos de otra tarjeta de expansión, que sería la RAMDAC, que en este caso es un acrónimo que significa Random Access Memory Digital to Analog Converter, o lo que sería un convertidor digital analógico de memoria de acceso aleatorio. Es un chip que también realiza la conversión de datos digitales del color a un componente puntual, pero de manera analógica, de color rojo, verde, azul, es decir, en formato RGB. Y estos son los encargados de enviar los datos hacia nuestro monitor. La velocidad de este elemento se mide en megahercios, al igual que la velocidad del procesador. Y un RAMDAC lento hará que su pantalla o su monitor se refresque lo suficientemente rápido, posiblemente produciendo una especie de parpadeo. En la actualidad se pueden encontrar este tipo de memoria con una velocidad de 450 o 500 MHz, y en realidad todo el trabajo que hace es nada más que convierte lo que son los datos digitales del color de los puntos que lo conforman en formato RGB, y que estos son dispuestos para nuestro monitor. Ahora, ¿cuáles son las salidas más comunes? Cuando hablamos de una tarjeta gráfica, estamos hablando también que para comunicarse con un monitor, un proyector u otro elemento que refleje la información, puede ser del tipo VGA, DVI, HDMI o DisplayPort. En el caso del VGA es una salida analógica y es un puerto que ya tiene más de 30 años de estar en el mercado y todavía se usa. En el caso de DVI es una salida digital de video, pero la idea fue sustituir el VGA. Sin embargo, pues no se ha convertido en un estándar para la mayoría de equipos, ya que una buena cantidad de los equipos laptops que encontramos en el mercado todavía se encuentran con el formato VGA. Y HDMI, que es una salida de video digital, también incorpora audio en la misma conexión, y este se puede considerar que es el que se está implementando y se está estandarizando en la actualidad, tanto en los equipos de escritorio como en las laptops, entre otros dispositivos. También podemos encontrar en los proyectores y en algunos televisores y en las videoconsolas de juegos, podemos encontrar también este tipo de salida. Mientras que el DisplayPort es una salida de video digital también y posiblemente transmita audio. Es un competidor de HDMI, aunque es probable que no sea también uno de los elementos más estandarizados, por lo cual al momento de adquirir un equipo hay que identificar cuáles son los puertos de comunicación para el caso del video, para ver cuál sería el costo para adquirir un cable, un conector o la misma tarjeta de expansión. En cuanto a la alimentación, podemos decir que debido a la creciente demanda de los videos, esto también implica un consumo de energía un poco más alta, y debido a eso es que las tarjetas de video se manejan de una manera tal que ahora se manejan solamente por los puertos PCI, ya que estos aminorizan un poco el consumo. Así que también al momento de buscar una alternativa en tarjeta de video, verifiquemos también la cantidad de watts o el consumo que tenga al momento pues de implementarla. Y en cuanto al bus de conexión, las tarjetas gráficas por lo general utilizan el puerto PCI o el slot PCI. Y en cuanto a los drivers, este será el software que va a permitir el enlace entre nuestro hardware con nuestro procesador o nuestro CPU, y por ende con nuestro sistema operativo. Otros elementos principales a considerar son las APIs, que serían las Application Programming Interface, y estos son provistos por fabricantes de hardware y de software, y es la manera de crear programas que puedan hacer más fácil la tarea de trabajar con este tipo de tarjetas. Por ello, en algunas situaciones encontraremos software tanto de licenciamiento como software libre, como es el caso del OpenGL, que es utilizado también para el desarrollo de videojuegos y aplicaciones que trabajan con elementos 3D. Por otra parte, también tenemos Microsoft DirectX, aunque en el desarrollo de juegos que se aplica
solamente es manejable dentro del entorno de Windows, mientras que OpenGL es multiplataforma. Entonces, veamos las interfaces de las tarjetas gráficas. Las interfaces, ¿qué es lo que transmiten? Bueno, transmiten video y transmiten audio y video. En cuanto al video, puede ser VGA, o sea, Video Graphic Array, o puede ser un DVI, un Display Visual Interface. Ambos son análogos y el tipo de señal que brinda es eso. Mientras que si hablamos de audio y video, pues podemos hablar de HDMI, o sea, High Definition Multimedia Interface, o del DisplayPort, que en este caso es propiedad de AMD. Ambos son de señal digital. Entonces, al momento de elegir una alternativa, pues veamos qué nos conviene más. Obviamente que si nosotros queremos mejor calidad en cuanto al video y también si queremos optar por sonido a la vez, nuestras alternativas serían el HDMI y el DisplayPort. Sin embargo, si queremos algo muy básico, muy elemental, entonces con un VGA y un DVI será lo suficiente para nosotros. Y hablaremos un poco de las tarjetas de sonido. Al igual que las de video, tenemos tarjetas de sonido que nos permiten convertir lo que es la parte análoga a la parte digital. Esto lo que hace es traducir nada más las ondas análogas al sonido digital, de tal manera que nuestra computadora pueda manejar ese tipo de comunicación a través de este conversor. Es decir, que la entrada y la salida del audio del ordenador puede ser tanto de manera digital como de manera análoga, pero al final será la computadora a través de su tarjeta de sonido que realice esa conversión. A diferencia de la tarjeta gráfica, no dispone de memoria RAM ni siquiera de unidad de procesamiento, por lo cual las tarjetas de sonido se enfocan en unas pequeñas chips que no requieren de mucho procesamiento. Luego tenemos las tarjetas de red, que en este caso permite comunicarse con otros sistemas, otros equipos u otras computadoras que también están conectadas en red. Por lo general se utiliza la tarjeta conocida como Ethernet, la cual provee un conector conocido como RJ45. Te invito más bien dicho a que realices las investigaciones en cuanto a los tipos de conectividad en red, ya que el RJ45 es nuestro estándar en la actualidad, pero es posible que encontremos otros que tengan más velocidad y sean más económicos. También se les puede denominar a este tipo de tarjetas como las NIC, es decir, una tarjeta NIC es la que hace relación o referencia a las tarjetas de red y puede llamarse como un Network Interface Card, que en español sería la tarjeta de interfaz de red. Luego tenemos las tarjetas de módem interno. Aunque ya no es muy común utilizar un teléfono fijo y conectarlo a nuestra computadora para poder proveer internet, pero es posible que nos encontremos todavía con algunos equipos que dispongan de este tipo de conector. En este caso utilizan el conector RJ11, que es un poco más pequeño que el conector RJ45 de red, y este está dedicado para cables de telefonía física, o sea, telefonía estática en los hogares. El módem prácticamente lo que hace es demodular las señales análogas a digitales y viceversa, de tal manera que lo que trata de hacer es que nuestra señal análoga del RJ11 se convierta en una señal digital para que se pueda navegar por la internet. Por supuesto que este tipo de ranura o de este tipo de tarjeta pues no ocupa mucho espacio, pero sin embargo no es muy utilizado, así que si acaso se encuentra uno, podrá ser nada más como decoración, ya que será muy rara las veces que nos conectemos a través del cable telefónico. Luego tenemos las tarjetas especializadas de televisión. Estas tarjetas prácticamente son periféricos que permiten recibir las señales del televisor, es decir, nuestros canales locales, y también se pueden utilizar para poder captar señales de otro tipo, como por ejemplo recibir videos de cámaras digitales o videocámaras o imágenes a través del internet, y también tienen su propio decodificador. Las salidas por lo general son jacks y también son del tipo DIN. En una
pequeña inducción más adelante, pues explicaremos los diferentes conectores que existen y la finalidad de cada uno de ellos. Por el momento hablamos de las tarjetas. Las tarjetas de expansión, o conocidos como puertos, son tarjetas que permiten ampliar todas las posibilidades de conectar otro tipo de elementos, y aquí se pueden utilizar cuando el equipo no contiene ese tipo de puerto, y esto solo aplicaría comúnmente para las computadoras de escritorio. Hay tarjetas de expansión que están dedicadas para diferentes usos, como por ejemplo para tener varios puertos USB, para tener más puertos USB con FireWire o Thunderbolt, o tener seriales o tener paralelos, entre otros. Todas estas tarjetas se insertan en las diferentes ranuras que ofrece nuestra tarjeta madre. Solamente hay que verificar cuántas ranuras poseemos, y de esa manera también tenemos la posibilidad de insertar las tarjetas que necesitemos. También tenemos las tarjetas de expansión o puertos inalámbricos. Por ejemplo, tenemos el Wi-Fi, también conocido como el IEEE 802.11. Este es un estándar que lo que hace es comunicarnos con otro equipo en modo de redes, pero sin la necesidad de cables, sino que lo hace a través de una antena receptora. Su conexión es más posible que sea a través del modo coaxial, aunque también puede existir otra gama de conectores. El puerto, pues comúnmente tiene como característica el que sobresale una antena y de esa manera emite la señal digital para que podamos conectarnos a otras computadoras. También puede poseer o puede estar acompañado de puertos USB, aunque también de otros elementos. Así que también te invitaría a que indagues un poco más sobre este tipo de puertos y cómo es el comportamiento tanto en las computadoras de escritorio como en las portátiles. También tenemos las tarjetas de expansión. En este caso hablaremos del Bluetooth. El Bluetooth es otra tecnología que nos permite establecer comunicación con otros elementos, y esto sin necesidad de cables, igual que el Wi-Fi. Podemos comunicarnos a través de Bluetooth con ratones, mouse, teclados, impresores, teléfonos celulares, entre otros. Utiliza una comunicación vía radio con una frecuencia de 2.0 GHz, pudiendo alcanzar una velocidad de 24 Mbps. Y no son tan, la señal no es tan extensa como un Wi-Fi. Por lo general, el Bluetooth se utiliza de manera un poco más cerca. Para ser así un poco más preciso, una distancia no mayor o no superior a los 100 metros. Y también aquí compartimos alguna información relacionada con el Bluetooth. Si bien es cierto, hemos escuchado solo el Bluetooth, pero no nos hemos puesto a pensar que hay versiones de Bluetooth. Aquí cada una de las versiones pues hace más relación a la velocidad a que viajan los datos a través de las ondas que emana el Bluetooth hacia el dispositivo que queremos canalizar la información. Así que también invito a que pause el video y vea pues estas posibilidades. A la fecha de la creación de esta presentación, pues la versión 5 es la que está en demanda. Es posible que ya se cuente con una versión 6 o 7. Luego tenemos los puertos infrarrojos, también conocidos como el estándar IRDA o IRDA. Es un poco parecido al puerto de Bluetooth, solamente que este permite transmitir datos entre dispositivos. Realmente pues es un tipo de puerto que no ha sido muy explotado, por lo cual pues su estándar ha venido decayendo porque tiene unas ciertas limitaciones, y eso tiene que ver en la distancia a la cual se puede conectar para poder obtener una velocidad de 4 Mbps. Aunque también, al igual que el Bluetooth y el Wi-Fi, es probable que este tipo de tarjeta venga acompañado de otros conectores, como el caso de un serial o un USB o otro tipo de tarjeta. Aunque ya no es común encontrarlos, pero es probable que encontremos algunos equipos que dispongan de este tipo de puerto, específicamente en las computadoras portátiles. Las tarjetas de expansión de puerto Zigbee. Este también es conocido como el IEEE
802.15.4. Está basado precisamente en la comunicación inalámbrica mediante radio digital. Es sencilla, no es así como una gran diferencia con los otros modelos de comunicación inalámbrica, pero también puede encontrarse en otros tipos de topologías. Es decir, que en las redes nosotros podemos administrar nuestros equipos dependiendo de la disposición. Utiliza una comunicación de 2.4 GHz y pues la distancia o el rango de transmisión está entre unos 10 a 75 metros. Al igual que el Bluetooth, se encuentra dentro de la tecnología WPAN, es decir, Wireless Personal Area Network, o red inalámbrica de área personal. Aunque es posible que el sirve requiera de un poco menos que la tecnología Bluetooth o Wi-Fi, pero sin embargo su utilización es muy limitada, es decir, casi no logramos ver equipos que contengan este tipo de tecnología. Y aquí comparto algunos elementos que pueden administrarse a través de los puertos Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo y Zigbee. Ahí vemos algunos módulos, vemos también una tarjeta o una interfaz Wi-Fi, al igual que un puerto Bluetooth que es manejado a través de un puerto USB. También tenemos un adaptador de infrarrojos en modo de pendrive o memoria USB, y también por ahí en un círculo vemos el tipo de conexión. Por el momento, pues esta es toda la información que comparto, y para no hacer muy extenso el video, pues me limito solamente a ciertas características. Pero si deseas ahondar un poco más en esto, pues invito a que busques información relacionada a hardware. Por supuesto, hay que actualizarse, ya que la información que también he compartido en esta presentación no es totalmente actualizada. Es posible que al momento que estés viendo este video ya la tecnología haya avanzado 1, 2 o 3 años, por lo cual va a diferir en cuanto a las velocidades y la arquitectura misma. Así que esto es todo lo que tengo por hoy, y te invito a que estés pendiente de próximos videos. Hasta la próxima.